Felipe, de Belgrano al vino has investigado y escrito de todo. Sí, la verdad que es una pasión ya, es una gran felicidad vivir de lo que a uno le gusta, y uno lo que hace es agradecer a la gente, ¿no? Con cada libro es como un agradecimiento. Cada una cosa que uno hace, qué sé yo, el Facebook, el Twitter, es tratar de brindarle a la gente parte de lo que te da, que es muchísimo. En mi caso es muchísimo. Mucha cariño, mucha contención, mucho diálogo del callejero. Me para mucho la gente por la calle para charlar de historia, pasan cosas muy graciosas, de salir un domingo a comprar el pan y que te digan quién mató, sin saludarte, porque consideran que venimos charlando. Ya somos amigos, ¿viste? Entonces, ¿quién mató a Dorrego, por ejemplo? Domingo 9 de la mañana. Y entonces, está bueno. A mí esas cosas me divierten, me gustan. Son muestras de cariño que uno agradece y que son raras para un intelectual, digamos, ¿no? Te voy a proponer un juego. Sí. Vamos a entrar en una suerte de máquina virtual, de realidad virtual histórica. Sí. Nuestro objeto de estudio va a ser la grieta. Ajá. Primero te voy a pedir que me digas qué es esto que tenemos delante. Yo creo que la grieta no es así. Esto es una grieta, lo que tenemos acá, Okay, por ejemplo. ya está. Pero no... Es muy mentiroso el concepto de grieta, porque no dice la verdad de lo que pasó en la historia argentina. No todo el tiempo estuvimos enfrentados, no todo el tiempo hubo acciones hostiles entre personajes que se odiaban. Hay muchos ejemplos hermosos de la historia argentina de comprensión dentro del enfrentamiento. Estamos hablando de enfrentamientos armados, estamos hablando de guerra civil, estamos hablando de un Lamadrid unitario que le ofrece su chaqueta a Dorrego para morir, porque entiende que se está cometiendo una injusticia, que su compañero Lavalle se la está mandando y muy fea con Dorrego, y le da la chaqueta, ya no puede hacer otra cosa, ¿no? Y Dorrego le agradece profundamente ese gesto de cariño, de comprensión en el peor momento de su vida, ¿no? Está el encuentro Rosas Alberdi en Londres, cuando Alberdi, el hombre que había luchado contra Rosas, escribió un periódico llamado Muera Rosas, fue perseguido por Rosas, se tiene que exiliar en Chile, Montevideo, y se lo encuentra a Rosas en Londres en el año 1857, 5 años después de su caída, y lo ve un hombre, lo ve un tipo exiliado, relativamente pobre, desvalido, ese hombre tan poderoso, y le dice que le parece una enorme injusticia el proceso que se está iniciando contra él en Buenos Aires, que él tiene muchas diferencias con todo lo que ha hecho y mucho para reprocharle, pero cree que ese proceso judicial es injusto y le ofrece escribir una memoria judicial, una memoria histórica a Rosas para presentar frente a las autoridades porteñas de aquel momento que lo estaban juzgando. Hay muchas de estas, y bueno, el abrazo Perón-Balbín, ¿no? Digamos, de dos personas que se odiaron, que una estuvo presa de Perón y después Balbín participa del golpe que derroca a Perón, y después se encuentran muy amigablemente a la vuelta de Perón, y Balbín tiene esas palabras inolvidables en la despedida de Perón, ¿no? Entonces yo creo que hay dos maneras de ver la historia. Vos podés ahondar las diferencias y convertir la historia en un nido de rencores, o podés ver los momentos donde también hubo abrazos, no solamente balazos, ¿no? Que las dos hay que ver las dos. Sería ridículo quedarse con una sola. Pero la grieta para mí no explica absolutamente nada si uno no habla de una lógica de la diferencia. En el mundo entero las diferencias que no son grietas existen. La lógica de la diferencia. La lógica de la diferencia, si no, es el fascismo. El que ahora... está en contra el que está en contra de la disidencia, el que le molesta que el otro piense distinto, es un fascista, ¿no? Puede ser fascista estalinista, puede ser fascista de Mussolini, pero digo, es un autoritario, básicamente, un tipo que le molesta que alguien piense distinto. Entonces, y hablemos entonces de ese fascismo del presente. Sí. Y te propongo que, como historiador, te ubiques de un lado de la grieta. Sí. Yo estoy del otro, aprovechemos Sí. esta grieta. Sí. Y con este juego de realidad virtual me digas desde tu lado de la grieta, ¿qué ves de este lado? No, yo creo que hay mucha irracionalidad, ¿no? Que hoy en día lo que llamamos grieta, que no, insisto, no acuerdo con ese término, está presente particularmente en las redes sociales, ¿no? Donde hay un odio visceral que se expresa en general muy poco informado, muy atento a cualquier signo que le convenga a su discurso. Entonces sale una foto de cualquier cosa y ya queda retuiteada como cierta, y se arma todo un despelote de discusiones con muy poca seriedad,
donde no hay fundamentos, donde hay odios ancestrales o personales, vaya a saber, ¿no? Puestos de manifiesto, y el producto de eso es nada, no queda nada, o sea, políticamente eso no queda nada, creo que es una especie de riña de gallos donde los dos salen lastimados y nadie sale favorecido, ¿no? Entonces sería distinto si uno, para fundamentar su idea, diga, bueno, yo pienso esto, me fundamento en esto, y el otro le contesta, estás equivocado. Porque me parece que hay un error conceptual básico cuando uno le dice al otro, estás totalmente equivocado, ¿no? En vez de decir, no estoy de acuerdo con vos, que son formas antagónicas de ver la vida. Si yo te digo, no estoy de acuerdo, seguimos hablando. Si te digo, estás totalmente equivocado, te saco las ganas. Sí, sí, lo tuyo es una y porquería, no te no anulo vale, como sujeto sí, de ¿para debate. qué? ¿Para qué? ¿No? Yo creo que en el marco de la democracia y con gente que realmente sea democrática, siempre hay que discutir, siempre hay que debatir. Ahora, si me decís voy a hablar con Echecolás, no tengo ningún interés. ¿Para qué voy a hablar con Echecolás? Ahí sí, no tiene sentido. Pero sí con gente que piensa distinto. Me parece que eso, yo por lo menos lo practico con resultados muy saludables. Hablando de historia, por supuesto, surgen polémicas, gente que le gusta, gente que no le gusta. Yo respondo siempre con respeto y espero que me respondan. Y he tenido experiencias muy interesantes de gente enojada por lo que yo decía, que hablando nos entendemos, ¿no? Que en un principio hay, viste, como una cosa de agresión que nos es dada por cierta personalidad, particularmente en las grandes urbes, donde estamos siempre a la defensiva, donde creemos que el objetivo del otro es atacarnos. Entonces, si vos tenés la calma suficiente que te da la sabiduría oriental, de no calentarte y responder vos con respeto, al otro lo vas ubicando primero, ¿no? Ahora, si vos decís la puta que te parió, bueno, entonces ya está. Ahora, el japonés piña, ¿no? ¿Qué quiere hacer con la grieta? No, yo creo que la grieta deje de existir. Deje de existir. Me molesta mucho, me parece que es muy molesta. Me encanta la diferencia de pensamiento, me encanta. Detesto lo que se llama grieta porque esa grieta es una especie de cloaca. Es una cloaca, ¿no? Donde está lo peor de nosotros. En lo que se llama grieta, que yo no, insisto, no avalo el término, donde surge lo peor y muy poca inteligencia. O sea, pues se puede expresar muy poco la inteligencia en eso. Entonces creo que la cosa está en ver qué expediente peor podemos presentar del otro, ¿no? Vos hiciste esto, pero yo hice esto y vos hiciste... Claro, bueno, es que ahí nadie se hace cargo no, de la paternidad de la grieta, bueno, ¿no? entonces creo que ahí estamos muy mal y va a ser una pena si el año electoral transcurre entre carpetazos, ¿no? ¿Quién es peor? Claro, eso es revolearse de un lado del otro de la grieta. Y yo creo que ahí tiene un rol muy importante el periodismo, que es exigir como ciudadano, no permitirle a los políticos que hagan uso de eso y exigir como ciudadano, bueno, ¿qué vas a hacer con la educación? ¿Qué vas a hacer con la salud? ¿Qué vas a hacer con la seguridad? No me traigas carpetas del otro porque ya estoy hasta acá de carpeta. Decime vos y tu partido, sea chiquito, grande, mediano, ¿qué vas a hacer con los temas no resueltos de la Argentina? La justicia, la salud. No me hablés del otro porque es insoportable hablar del otro todo el tiempo, ¿no? ¿Llegaste a la historia por la egiptología? Sí. ¿Cómo fue eso? Y eso fue porque siempre me gustó Egipto, tengo pendiente ir, y de chiquito me agarró la locura de Egipto, empecé a leer mucho sobre Egipto. Digo, no era un nerd, era un pibe muy normal, jugaba a la pelota, todo, pero en esa época los pibes leíamos mucho. No estaba la diversidad. ¿Pero y dónde te cruzabas lo Y me la cruzaba porque mis viejos, egiptológico? en mi casa se leía mucho, había muchos libros, y un día me crucé con un libro de historia de Egipto, que me encantó, después me fueron regalando mis viejos cuando vieron que me gustaba, hasta que les dije que quería estudiar arqueología, me dijeron, no, mirá, es muy caro, olvídate. Eso no, pero si te interesa, está todo bien. Y después me enamoré de la historia en la secundaria, con una profesora que tuve en quinto año, que me enamoré de la profesora. De la profesora y de historia. Estábamos todos enamorados. La profesora Giacometti era muy linda, muy genial. Profesora Giacometti. Sí, ya no está, lamentablemente. Tuvo mucho que ver en mi decisión. Año muy difícil, año 76 la tuvimos. Y ella se las ingeniaba magistralmente para hacernos pensar, sin ponerse en riesgo ni ponernos en riesgo en un momento donde una palabrita de más te costaba la vida. Y fue genial, tanto simbolismo, ¿no? Tanto eufemismo positivo para hablarnos del presente, hablándonos de, no sé, la Revolución de Mayo o de cualquier otra cosa, o de Rosas, o de lo que fuere, porque era historia argentina. Y a mí me pareció impresionante la importancia de la historia, ¿no? Y también el peligro del uso de la historia.
mal usada, ¿no? Me gustó eso del peligro Sí, del uso claro, de la sí, historia. claro. Hoy, hablando de campañas electorales, la historia es un actor que es casi una amenaza, Claro. ¿no? O sea, Sí. el historiador puede ser una suerte de terrorista Sí. No le o gustamos, no le caemos. redentor, ¿no? Y no Porque le el caemos tema en es, simpatía. ojo porque volvemos al Por pasado, ¿no? El rol del supuesto. historiador ahí es Y fundamental. central. Lo que pasa es que no somos muy escuchados, somos temidos. Y Felipe, en ese sentido, ¿por qué cuesta tanto llegar a algún tipo de consenso sobre los 70, especialmente el peronismo? Y bueno, es un tema, a mí me fascina, ¿no? He escrito un libro, creo que muy importante para mí, que fue Lo pasado pensado, donde es el libro antigrieta, porque ahí hablan todos. Digamos, ahí la grieta de alguna manera se disuelve, hablan los torturados, los torturadores, los que estuvieron en Malvinas, los jefes, los ingleses, habla, bueno, todo el mundo. Y creo que los 70 es un tema muy importante para tratar que no se lo quiere tratar. No se quiere hablar de los 70, ¿no? Se bastardea, caemos en cuestiones numéricas, como si eso fuera lo importante, ¿no? Y me parece que hay mucho para discutir. ¿Por qué la sociedad argentina entró en la violencia? ¿Por qué se cometió el error de la guerrilla? Que fue un error, evidentemente, ¿no? En un contexto que hay que explicar, porque había violencia. Pero vos decís el error de la guerrilla y no hay consenso sobre el error de la guerrilla. Bueno, porque no se habla del tema. ¿Y qué quiere decir el error? Y yo creo que hay que situarlo en los momentos donde la guerrilla comete los más grandes errores, que es el momento democrático, ¿no? Y yo creo que los más graves errores de la guerrilla se cometen. La guerrilla está parcialmente legitimada cuando hay una dictadura. Cuando vos tenés un gobierno autoritario y donde no rigen las leyes, hasta hay un amparo constitucional que habría que discutir. De defender la propia Constitución. ¿Qué quiere decir? Claro, ¿qué quiere decir si un grupo puede hacerlo? Tiene que hacerlo la ciudadanía. Claro. Habría que debatir ese detalle importante. Pero bueno, hay una mayor legitimidad de una acción armada en marco de una dictadura. Ahora en democracia y con Perón gobernando es incomprensible. Esa etapa 73-76 muy difícil de entender. Crímenes como el de Rucci, digamos, ¿no? Cosas que hicieron mucho daño después, que al propio Perón lo maldisponen, que ya venía evidentemente con un plan de separar a la izquierda de su movimiento, pero que... Pero esto tampoco se hace cargo del peronismo de decir, mira, Perón apartó a la izquierda y se quedó con la derecha. Bueno, eso es un tema que ya es históricamente, está comprobado, ¿no? Ahora también hay que ver los errores y horrores que comete la izquierda peronista, muchos pecados de juventud, de soberbia, de desconocimiento de lo que es el Estado. No estoy justificando, estoy dando argumentos para pensar juntos. Una juventud que creció sin un marco político partidario, que no tenía referente de qué era el Estado, qué era el gobierno, qué era un partido. Las consignas del 73 son liberación o dependencia, no son democracia. Incluso los discursos de un tipo como Balbín, hay poca presencia de la palabra democracia. No daba el contexto para eso, ¿entendés? Era como, vamos a la guerra, ¿no? Más o menos. Entonces, cometeríamos un grave error si también la sacamos completamente de contexto a esa guerrilla de ese momento para entender que entender no es justificar. Acá tenemos un error. Yo te puedo explicar perfectamente el Tercer Reich. ¿Qué pasó? Claro, yo te puedo explicar cómo surge Hitler. Te lo explico, no te lo justifico. Entonces creo que es fascinante y sería muy importante para la sociedad argentina hablar seriamente de los 70 sin caer en los lugares comunes, sin caer en la militarización de la discusión, que es un poco beneficiosa para los fanáticos armados de ambos lados, Claro, para cualquiera. Claro. que donde terminamos discutiendo si Montoneros o el ejército, que no es los 70. La mayoría de las víctimas no son guerrilleros, son activistas gremiales, sindicales, derechos de organizaciones sociales. Entonces estamos discutiendo equivocadamente, ¿no? Entonces, por eso hay mucho para hablar y aclarar en torno a los 70, que yo lo hice en el libro que me pareció importante, se llama Lo pasado pensado, y creo que tenemos mucho para pensar sobre esa época, ¿no? Hay otra frase de la política para tirarse hacia el lado del bronce, que dice, me juzgará la historia. Te propongo hacer un juicio urgente, uno a Macri y otro a Cristina. Bueno, yo creo que lo de Macri es muy reciente, pero creo que hay cosas que va a tener que responder ante la historia, que es un poco este endeudamiento tan brutal de la Argentina en tan poco tiempo y la insensibilidad social, ¿no? que está teniendo este gobierno a un año y medio vista. Me parece que hay una enorme insensibilidad social y un endeudamiento que nos va a complicar la vida, nos está complicando la vida, sobre todo porque es un endeudamiento no para crecer, sino para pagar la timba financiera, ¿no? Eso me parece que es tremendo. Y una
muy parecido a la última etapa kirchnerista, un no escuchar a la oposición, ¿no? Creo que son dos personalidades muy fuertes, la de Cristina y la de Macri, y creo que Cristina se encerró mucho en su discurso y creo que no escuchó muchas cosas en los 2 últimos años que la llevaron a la derrota, ¿no? La elección de candidatos que estaban desaconsejados, un poco una cosa de que de todas maneras lo vamos a hacer, ¿no? Más allá de que la realidad lo indique, lo vamos a hacer, ¿no? Creo que eso tiene que ver con estos pecados de soberbia que se cometen, me parece que se pagan, ¿no? Y creo que hubo, bueno, habrá que responder sobre esas cosas, ¿no? Sobre casos de corrupción, en ambos casos. Tendrá que responder cada uno y por su gestión y por su gabinete, y también responderán por sus logros, ¿no? Por supuesto. Me parece que uno no, dicho así, digamos, suena lógico como tiene que ser, ¿no? Cuando uno asume una responsabilidad histórica, responde ante la historia, tendrá que responder ante la historia, eso es así, me parece que. Y creo que lo que no se puede admitir ya en esta sociedad argentina del segunda década del siglo XXI, que si vos criticás a alguien estás favoreciendo al otro, o sea, eso te inhabilita. No se puede hablar. Es un recurso muy, muy fascistoide, muy autoritario. Entonces vos decís, esto se hizo bien, esto ya estás del otro lado, esto se hizo mal, estás del otro lado. ¿A quién le estás haciendo juego? Claro, entonces yo no la verdad que no le voy a jugar a nadie, ¿no? Tengo muchas coincidencias con el primer gobierno de Kirchner, que me pareció un gran gobierno, y después creo que se hicieron cosas muy equivocadas, y se hicieron algunas cosas que yo apoyé y me parecieron positivas, la asignación universal, el intento industrializador argentino, que me sigue pareciendo positivo, y otras cosas que hubo errores graves, como por ejemplo el subsidio a la clase media en sus viajes, que se hizo en los 2 últimos años, que me parece que son cosas injustas y que lo pagó toda la población. Por el dólar para la división del dólar en dos, que nunca da resultado en ningún lado y que termina beneficiando a la especulación. Así que creo que uno, la verdad que a esta altura del partido, a mis 58 años, tendría que tener derecho a decir cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron y ser calificado inmediatamente con un zócalo de televisión, de historiador K o anti-K o no sé qué, o arrepentido, esas boludeces. ¿Te molesta eso? Sí, cuando es en lo personal. No me quita el sueño, pero me parece que es injusto, que es la tendencia nacional a la calificación. A la etiqueta. A la etiqueta, ¿viste? Por eso el Facebook va también acá, a la gente le encanta etiquetar y poner etiqueta, y que no dice nada, qué sé yo. A mí no me quita el sueño, yo estoy muy tranquilo con mi conciencia. Apoyé lo que tenía que apoyar del gobierno anterior, y lo dije públicamente, critiqué lo que tenía que criticar. Yo dirijo una revista como Caras y Caretas, donde en mis editoriales fui muy crítico de ciertas cuestiones de la gestión anterior y elogié cosas que me parecieron buenas, como todo ciudadano que le parece bien. Y en este caso también soy muy crítico de cosas de esta gestión, que me parece que se está equivocando y no está escuchando ciertos reclamos que son muy válidos, de gente que la está pasando muy mal. Entonces, ¿por qué te vas a callar la boca, viste? Por conveniencia, porque no voy a estar en el canal oficial, o me van a sacar de tal lado, o porque la verdad que no, mi vida es más, tengo otras aspiraciones, creo yo, ¿no? Entonces, obviamente que hablar con la que vos considerás tu verdad, que no es la verdad, es tu verdad, siempre te sale caro, siempre te sale caro. Sí, no, claro. no es gratis. Ir con la corriente es más barato. Sí, por supuesto. También. Sí, por supuesto. Pero también sos medio tarado, Claro. ¿no? Medio un taradito, qué sé yo. Un tipo que no dice lo que piensa. Tiene que haber una coherencia con lo que yo digo en mis libros y lo que hago en mi vida cotidiana. No puedo ser otro. Pero no porque quede mal, sino porque yo no me lo banco. ¿Entendés? Entonces, si yo defiendo a San Martín, bueno, tengo que defender un pensamiento acorde con lo que decía San Martín. Ahora va a salir mi libro de Moreno. Bueno, si yo admiro a Mariano Moreno, tengo que ser coherente con lo que pensaba Moreno, y sin hacer una traslación al presente. Sí, las ideas revolucionarias de Moreno hoy... Es otra cosa, claro. Estamos hablando de otra cosa, ¿entendés? Entonces, a mí me dicen, ¿qué diría hoy Mariano Moreno? Digo, no, yo me niego rotundamente, porque es una falta de respeto a Mariano Moreno, porque Mariano Moreno va a terminar diciendo lo que yo quiero que diga, si me preguntan a mí. Y eso es una mala praxis histórica, es una falta de respeto. Yo te puedo decir lo que decía Moreno de ciertos temas en 1810, en esa breve vida que tuvo. Que no fueron... saques del contexto ese porque significa otra cosa. No lo traigas hoy, andá vos. Yo siempre digo, vayamos nosotros al 10 y no que él venga al 17, cosa que aparte no podemos. Nosotros sí podemos ir al 10. Él no puede venir al 17, ¿no? Vayamos a tu adolescencia. Sí. ¿Qué hacías sentado en un remis al lado de Borges?
Bueno, lo iba a buscar porque mi papá armaba charlas con Borges y ¿Qué significa que armaba charlas con Borges? mi viejo tenía una agencia de espectáculos de música clásica y una charla, lo conoce a Borges y le cuenta lo que él hace, que estaba armando charlas, también armaba charlas de conferencistas y a Borges le pareció interesante y a una persona que trabajaba con Borges, Roberto Alifano, que era como la persona que le hacía la entrevista, le gustó, le pareció una persona seria a mi papá y le empezó a armar charlas en distintas partes del país y yo tuve la suerte en algunas ocasiones de ir a buscarlo con un remis, y contrataba un remis, lo iba a buscar, lo llevaba a las charlas y ahí lo conocí, una persona extraordinaria, de una enorme humildad, que no le gustaba hablar de él, o sea, yo por supuesto en esa hora que teníamos o lo que sea, quería hablar de él y él me preguntaba de mí. Y yo estaba estudiando historia. ¿Algo de él? Mucho y era muy generoso. O sea, él le sacaba lo que uno me enseñaba cada vez que lo interesante de un escritor no es su vida, sino su obra, ¿no? Entonces hablábamos de Funes, hablábamos de Gusto Domecq, qué sé yo, hablaba de sus personajes. Y bueno, era un privilegio absoluto, ¿no? Y un tipo de un humor extraordinario, muy mordaz. Le molestaba mucho la imbecilidad, ¿no? La imbecilidad en el sentido de la gente que se cree más de lo que es, o la gente que te quiere incomodar. Había que querer incomodarlo a Borges, ¿no? Entonces, en alguna charla me acuerdo de una señora muy paqueta que le dijo: yo valoro mucho lo suyo porque usted es una persona que viene de la pobreza y ha llegado tan alto y ha estudiado. Y Borges la interrumpió y le dijo: lo mío con plata se arregla, ¿no? Esas cosas tremendas, ¿viste? De genialidad, ¿no? Y otra que le pasó a mi viejo estando en el aeropuerto de Mar del Plata. Mi papá lo conocía a Quarrachino porque había sido obispo de Mercedes. Me bautizó a mí, después Quarrachino agarró para lados horrendos. Sí, claro. Y bueno, y cuando lo ve, le dice: Piña, por favor, presénteme a Borges, lo quiero conocer. Y le acerca, le dice: Monseñor Quarrachino, le presento a Jorge Luis Borges, Monseñor Quarrachino. Y Borges dice: mucho gusto, colega. Y entonces Quarrachino se queda sorprendido y dice: colega, ¿por qué? Y dice: bueno, los dos vivimos de la ciencia ficción. Extraordinario. Sí, extraordinario. La verdad que sí. ¿Y qué pensabas de Borges antes de cruzarte con Borges? Y tenía todo el prejuicio de mi generación, la generación del 70, un viejo gorila, un tipo aristocrático. Y bueno, lo de gorila, por supuesto, pero con una gran inteligencia, un gorila exquisito, ¿no? Un tipo que te hacía reír mucho con respecto al peronismo. La había pasado mal con el peronismo, tenía motivos para ser antiperonista. Y te decía cosas geniales, como por ejemplo el peronismo tiene todo el pasado por delante, ¿no? Y esas cosas. Pero para nada una persona oligárquica o de ese palo. Es un tipo que escribía para la clase media, sus personajes son de clase media, son orilleros. Exigente, pero escribía para clase media. Totalmente. El tipo, los gauchos, los orilleros, los cuchilleros, lo que a él le fascinaba. Ese mundo del tango, ¿no? Esa enorme admiración por Carriego, ese lugar que extrañaba, porque de alguna manera quedó con la visión física del Buenos Aires de los 50, todavía que había eso, ¿no? Esos estertores del tango de principio de siglo, y él te hablaba en términos de cómo veía él, ¿no? De qué veía él. Ese amarillo, ¿no? De los tigres, como cuenta él. Esa visión de Buenos Aires tan particular que te transmitía, a la vez un tipo súper actualizado, muy anarquista en sus concepciones, muy anarquista individualista, ¿no? Esto de no creer en la política, de desconfiar mucho de la política, que le venía de su papá. Su papá era anarquista, liberal anarquista, una cosa extraña, de una línea llamada la línea de Stirner, que era un teórico muy individualista, ¿no? De que la libertad individual por encima de todo y detestando las cosas que tenían que ver con los partidos. ¿Y vos de tu papá qué recibiste? Mucho. Políticamente. Mi viejo fue un tipo... Políticamente discutíamos mucho, una persona tremendamente generosa, muy vinculada a la cultura. Mi viejo fue director de cultura de Azul durante el gobierno del doctor Ilia. Ajá. Mi papá tenía ciertas simpatías radicales, no fanático, y hablábamos con mucho respeto de política con mi viejo. ¿Y vos los peleabas desde una posición peronista? Yo estaba en esa época, era peronista, fanático, como todo chico que tiene 15 años, con Perón vivo. Claro.
Y mi viejo me decía cosas que después tuvo razón, otras que no. Pero me decía, ustedes se están equivocando con la lectura que hacen de Perón, Perón no está con ustedes, Perón. Y bueno, después sí, tenía razón. En ese momento yo no le podía dar razón a mi viejo por cuestiones hasta biológicas. En la época de tenés chico, que pelearte igual te con... sentiste echado de la plaza por Perón. No, yo lo entendía a Perón, lo entendí perfectamente. Sí, en ese momento, Sí, a tu sí, edad. empecé a entenderlo a Perón en ese momento. Estaba enojado, por supuesto, ¿no? Pero creo que los que tuvieron razón, yo fui de los que me fui de la plaza, ¿no? Pero yo entendí que la gente de lealtad en ese momento tuvo razón. Y ya lo hablo hoy con gente de lealtad, que fue de lealtad en aquel momento, y yo creo que tenía razón, ¿no? Fue una... en un punto, ¿no? Tenía razón. Es complejo decirlo tan rápido, ¿no? Pero no es para que lo saquen de contexto. pero bueno, el viejo la verdad que la estaba pasando mal, tenía un momento complicado a nivel económico, había pasado cosas muy tremendas con la guerrilla, lo de Rucci, lo del cuartel de Azul, eran provocaciones muy graves que él tenía que responder de alguna manera, y la verdad que se desperdició esa vuelta de Perón, ¿no? No exclusivamente, por supuesto, por culpa de la izquierda peronista, pero la izquierda peronista se equivocó mucho con Perón. Y no estaba a la altura de Perón, por supuesto, ¿no? Perón era un tipo de un nivel político demasiado importante para discutir con gente que no tenía, que eran pibitos que no tenían la menor experiencia, ¿no? Entonces creo que fue un error, por supuesto, eso, y no había vuelta atrás. No había vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que Perón tuvo su último acto de dignidad el 12 de junio, ¿no? Cuando se despide y cuando llama la atención sobre lo que va a venir. No quiere hablar de Isabel, ¿no? A pesar de que comete el tremendo, no sé cómo llamarlo, desastre de ponerle a Isabel como vice. Dice, mi único heredero es el pueblo, ¿no? Él podía haber dicho, la dejo a mi compañera Isabel, ¿no? O sea, evidentemente ahí ya estaba siendo víctima de su propia elucubración con López Rega y toda esa gente tremenda, la propia Isabel, ¿no? Como lo que hablabas antes del poder. Claro, sí, ¿no? Por eso te digo, es un tipo que requiere tiempo hablar, ¿viste? Porque si no, las frases que te salen, que también tiene que ver con algo visceral, uno lo vivió, uno padeció ese momento, disfrutó ese momento, lo que tuvo disfrutable, y es muy difícil no explicar cada cosa de la que vas diciendo de aquella época tan fuerte de la Argentina, ¿no? Te he escuchado hablar de algunos personajes imprescindibles, esos que les tenés Sí. cariño, Belgrano, Sí. San Martín, Alberdi, Sarmiento, Moreno. Sí. Uno tiene la sensación que es fácil elegir esos. Te propongo elegir algunos del 83 para acá, de la democracia, tipos imprescindibles. Alfonsín es un tipo imprescindible, tuve muy buen vínculo con él. A mí me contó Ricardo que cuando falleció don Raúl estaba leyendo mi libro Mitos 3. Uy, qué fuerte. Estaba leyendo eso. Así que siempre le tuve mucho cariño, muchas veces lo charlé con él. Creo que Néstor es un tipo muy interesante de la democracia. Cristina tuvo su momento también, me parece interesante. Qué sé yo, creo que es, por supuesto, lo de Menem es un momento horrendo, ¿no? Muy feo momento de la democracia argentina. Y creo que en general, incluyéndolo un poco a Alfonsín también en cierto desvarío, hay una gran deuda de la clase política con el pueblo, ¿no? Con no ocuparse tanto de la política y ocuparse más de la gente, ¿no? Creo que es un cierto fracaso de la democracia argentina que tengamos un 30% de pobres, ¿no? Y bolsones de pobreza irreductibles, zonas de pobreza tremendas, ¿no? Eso es algo que donde la democracia evidentemente no termina de ser democracia, pues la democracia tiene que ser inclusión, ¿no? Porque esa gente no termina de apreciar la democracia, la gente que está excluida. O sea, ¿qué le cambia? Ni nada, digamos, claro. ¿Y qué le cambia a la democracia a una dictadura, digamos, ¿no? Si no le beneficia nada, ausencia del Estado no es un ciudadano, ¿no? No es un ciudadano. Entonces creo que no tenemos que entretener si sos cano, sos casi, sos esto, o sea, ocupémonos de la gente, por favor, ¿no? Me parece que hay gente que no puede más, hay muchos chicos que se están perdiendo, generaciones de pibes que se están perdiendo. Y hay una responsabilidad general, creo, de la sociedad que mira por otro lado. Yo soy una persona que voy mucho a los lugares, a los comedores, a dar clases a escuelas, donde la realidad no me la cuentan, la vivo yo, ¿no? ¿Todavía tenés vínculo con chicos? Sí, voy, me invitan y voy, y estoy colaborando con el comedor de la Isla Maciel, que
que es un ejemplo de lo que se hace, ¿no? Con un que cura te mate. dice lo que piensa. Extraordinario, tipo extraordinario y muy comprometido, que está ahí y que, bueno, ahí ves una realidad que si no te golpea porque sos un tarado, porque sos de piedra, ¿no? Entonces, ya cuando el hambre llega a los pibes, ya la cosa es compleja. Y evidentemente que esto es una deuda de la democracia, de cosas que se hicieron mal, ¿no? De elucubraciones políticas por encima de lo que le pasa a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay que cambiar la política, evidentemente, ¿no? Hay que tener un nivel de control sobre los políticos que no tenemos. O sea, estamos muy indefensos los ciudadanos frente a los políticos, ¿no? Fíjate que estamos en campaña y se sigue hablando de la rosca, ¿no? No empezamos a hablar de qué van a hacer estos... ¿Qué pensás? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Entendés? Con mis hijos, qué van a padecer, van a tener alguna ley a favor de ellos, qué sé yo. En la radio jugás a entrevistar muertos, Sí. el muerto de Piña. Sí. ¿A qué vivo querrías entrevistar? Bueno, muchos, qué sé yo. Una parte interesante, últimamente me está interesando mucho la gente del palo de la cultura, ¿no? No me interesan tanto los políticos. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién? Bueno, Además entrevistaste a muchos. Tengo amigos, sí. Tengo la suerte de entrevistar casi todos, ¿no? Pero me gusta entrevistar escritores, qué sé yo. No me acuerdo, no sé, en este momento no... qué sé yo, Guillermo Martínez es un tipo que me parece muy interesante, Guillermo Martínez, pero además tiene todo ese lado matemático, ¿no? Que lo hace un tipo súper interesante, una mirada que no tengo yo, ¿no? De la vida. No sé. O sea, Pero como historiador no te está faltando entrevistar a un político, digamos, no te está interesando hoy hablar con el poder. No, la verdad que no me interesa. No es que no me interese la política, no me interesa el poder, visto así, ¿no? Es decir, esta desesperación por el poder me desespera. Me desespera porque creo que vamos perdiendo tiempo, no tenemos tiempo. Cada día se nos mueren pibes, tenemos femicidios, tenemos cosas que hacer. Y la discusión del poder por el poder para mí es una discusión que no nos lleva a nada, ¿no? Y esta cuestión de egos ofendidos me aburre soberanamente, ¿no? O sea, la verdad que si te ofende el ego, jodete, qué sé yo, no sé, ¿no? Si la política consiste en que tu ego se ha sentido ofendido, y la verdad que no me interesa para nada. Y no creo que sea eso la política, ¿no? No creo que sea eso, sinceramente, ¿no? En la obra de los historiadores se nota también las ideas de los historiadores. El San Martín de Mitre es más mitrista que Mitre. Obvio. ¿Cómo crees que la historia va a leer a Piña? Yo creo que ya la está leyendo, creo que lo lee como una persona comprometida con un pensamiento nacional, atento a lo que le pasa a la gente, un país que necesito que sea inclusivo, ¿no? Y bueno, eso está presente, ¿no? Y sobre todo hay una mirada en la historia en búsqueda de justicia. Me parece que estas personas extraordinarias, gigantes de nuestro país han sido muy injustamente tratadas, ¿no? Digamos, no puede ser que nosotros no sepamos que San Martín era un gran lector, que era un tipo tremendamente humano, que fue un gran gobernador, que Belgrano fue un extraordinario economista, ¿no? Que fue propulsor de la fundación de escuelas públicas, de creador de bibliotecas, digamos, esas cosas las tenemos que saber, ¿cómo no las vamos a saber, no? Entonces creo que, y bueno, qué sé yo, después me parece que la gente agradece, o sea, qué sé yo, que uno vaya, ¿viste?, hablando de personas imprescindibles, de un doctor Ilia, de un Oñatibia, que fue el ministro de Salud de Ilia, de un doctor Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, ¿no? Que son tipos que dieron la vida. Vos pensás Carrillo, ¿no? Tipo que termina peleado con Perón, ¿no? Pero que en el ejercicio de su ministerio hizo la revolución en la medicina argentina, ¿no? Cantidad de hospitales que le debemos, el concepto de hospital moderno, que después retoma Oñatibia, por supuesto un tipo que era nada que ver con el peronismo, pero cree en la política de Estado, que es lo que uno añora, que una vez por todas, digamos... Estoy escuchando hablar con pasión de tipos que ya no están hace 30, 40, sí, 100, 200 y años, y la decepción del presente. Y sí, me decepciona mucho el presente, porque creo que seguimos hablando de cosas que no le interesan a nadie, que cree la gente que le interesa, le hacen creer que le tiene que interesar. Y no hay nada más aburrido en este momento que un programa político, es aburridísimo, ¿no? Es como un reality, porque te lo hacen divertido porque se pelean. Ahora, la sustancia, vos viste, lo que te queda en el colador es nada, se pasa todo, no queda nada, ¿no? O sea, ¿qué me dejó?
lo que dijo este tipo, qué me dejó, qué me aportó, ¿no? Qué idea, qué va a hacer, qué propone. No, pero vos sos esto, vos sos el otro, vos fuiste, vos estuviste, es insoportable. Es como un programa de Chimento, ¿no? Yo no creo que eso sea un programa político, pensé que no es un programa político, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de la gente del pasado porque esa gente nos puede venir bien, siempre está a mano. Y lo que escribió Belgrano está a mano, tiene 200 años y está ahí, agárralo y hacelo. Y funciona para el Y presente. funciona perfectamente para el presente. Entonces, ¿cómo no recordarlo, digamos, ¿no? ¿Cómo no valorar todo eso? Entonces, haciendo una especie de síntesis, yo creo que una cosa linda que tiene la historia, que te vas dando cuenta que hubo gente muy valiosa a lo largo de la historia de muy distinto palo, que hizo mucho por nosotros, que no sé si se hubieran sentado a comer juntos, a comer un asado, pero vos tenés un Roque Sáenz Peña que venía del liberalismo del 80, que hace la reforma electoral, que es un tipo valiosísimo, un tipo que va a pelear a la guerra del Pacífico a favor del Perú, cuando su generación pensaba únicamente en Europa. Tenés a un Irigoyen, ¿no? Un tipo tan interesante y contradictorio a la vez, un Lisandro Latorre, de un partido del que nadie habla de Lisandro porque no era ni radical ni peronista, ¿viste? Entonces Lisandro queda perdido en la famosa grieta, que se hunde en la grieta, un tipo central de los años 30, ¿no? Tenés un Alfredo Palacios, ¿no? Un Juan B. Justo, qué sé yo, hay mucha gente, un Frondizi, para mí el momento más interesante, que es anterior a su presidencia, cuando escribe Petróleo y Política, cuando ejerce una oposición interesante al peronismo, ¿no? Bueno, qué sé yo, Ilia dijimos, mucha gente grandes personas de la literatura, un Marechal, un tipo tremendamente olvidado, ¿no? Y el propio Borges, ¿qué bola se le da a Borges acá, ¿no? Tipo que es nuestro mayor personaje de la cultura argentina a nivel mundial, o sea, vas a donde quieras en el mundo y Borges es Borges, ¿no? Es como Messi, digamos. Si te hablan de Borges, porque es universal. Entonces, si vos te vas a poner a la chiquiteza de que era antiperonista, y bueno, o que Marechal era peronista, estamos hablando pavada, ¿no? O sea, no lo constituye. O sea, Borges tiene un par de cuentos tremendos, antiperonistas, pero que no son la totalidad de Borges. La fiesta del monstruo, y bueno, como Cortázar tiene Las puertas del cielo, que es un cuento terriblemente antiperonista, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Victoria Ocampo es una tipa muy antiperonista, enemiga de Evita, pero que hizo una gran obra cultural que fue la Revista Sur, ¿no? Entonces, si eso descalifica, ¿no? O si vamos a decir que Discépolo no era Discépolo porque era peronista, ¿no? Entonces estamos medio tarados, me parece a mí, ¿no? Y en vez de hacernos cargo de ese panteón maravilloso, que es un patrimonio nacional, pienses como pienses, si caes en eso te lo perdés. Y es una pavada perdérselo, sinceramente, ¿no? Y no quitarle la identidad a cada uno, pero no hacer de esa identidad una descalificación, que es lo que está pasando, ¿no? O sea, a este no lo leo porque es K, a este no lo leo porque está cercano al macrismo, a este no. Entonces nos vamos empobreciendo, ¿no? Si estamos más atentos al calificativo que al contenido, ¿no? Y yo creo que ahí donde no hay debate, yo creo que hay una ausencia de debate disfrazado de una palabra bastardeada hasta el cansancio por los medios de comunicación, que es la polémica. ¿Dónde está la polémica? Yo reclamo la polémica, me encanta la polémica, pero dice polémica a disposición, polémicas palabras. ¿Pero dónde está la polémica? ¿Quién polemiza en este país? ¿Dónde está la polémica? ¿No? Me encantaría que haya polémica. Que polémicas hubo, por ejemplo, entre Sarmiento y Alberdi, que se tiraron con un libro por la cabeza cada uno. O sea, uno escribió un libro, el otro le escribió otro libro, ¿no? Las cartas Quillotán y la 101. O sea, yo te discuto, con un libro te discuto, ¿entendés? Eso es una polémica, ¿no? O los grandes debates en la Cámara de Diputados, ¿no? El debate del petróleo, en pleno peronismo, el debate en los 30 sobre la ley de carnes, ¿no? Y donde sacaban a relucir a los filósofos griegos, bueno, eso se extraña, ¿no? Hubo una Argentina donde un político te recitaba frases de Platón, ¿no? Y además hay algo muy tremendo, porque la clase política argentina es la misma, con poca renovación desde el 83, gente que tuvo condiciones económicas muchas para formarse, hacer un doctorado en Harvard, no sé, qué sé yo, cosas que si valoraran la educación
el valor de la educación como parte de la formación de un político, hoy tendríamos todos doctores, porque pasaron de 32, 34 años, ¿no? Tendríamos hoy una clase política extraordinaria, de lujo, porque vos podés no haber accedido, como el caso de mucha gente de la dirigencia sindical, no haber accedido a la educación por pobreza, por incapacidad económica de tus padres, pero una vez que ya accediste a cierto nivel económico, ¿por qué no dedicas? ¿Por qué no invertís en tu propia formación? ¿No? No pasa. Sería como fantástico, ¿no?